Muchísimas bendiciones en este nuevo día que nos regala el Señor. Continuamos con la lectura del libro de Números en el capítulo 28 al 30. La escritura nos dice, el Señor le dijo a Moisés, da al pueblo de Israel estas instrucciones. Las ofrendas especiales que ustedes presentan son un aroma agradable para mí, son mi pan. Asegúrense de que sean llevadas en el tiempo indicado y ofrecidas de acuerdo a mis instrucciones. Diles a los israelitas, esta es la ofrenda especial que deberán presentar al Señor como ofrenda quemada diaria. Ofrezcan 2 corderos de un año que no tengan ningún defecto. Sacrifiquen un cordero por la mañana y el otro al atardecer. Con cada cordero entreguen una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Esta es la ofrenda quemada habitual, instituida en el monte Sinaí, como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Junto con la ofrenda quemada, presenten una ofrenda líquida apropiada de 1 litro de bebida fermentada por cada cordero y derrámenla en el lugar santo como ofrenda al Señor. Ofrezcan el segundo cordero al atardecer, con la misma ofrenda de grano y ofrenda líquida. También es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. En el día de descanso, sacrifiquen 2 corderos de un año sin defecto, junto con una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva y una ofrenda líquida. Esta es la ofrenda quemada que se presentará cada día de descanso, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. El primer día de cada mes presenten al Señor una ofrenda quemada adicional de 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas de ofrendas de grano, de harina selecta humedecida con aceite de oliva, 6 litros por cada becerro, 4 litros por cada carnero y 2 litros por cada cordero. Esta ofrenda quemada será especial, un aroma agradable al Señor. Ofrezcan también una ofrenda líquida con cada sacrificio, 2 litros de vino por cada becerro, 1 litro y tercio por cada carnero y 1 litro por cada cordero. Presenten esta ofrenda quemada al primer día de cada mes durante todo el año. El primer día de cada mes ofrezcan también al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. Deben celebrar la Pascua del Señor el día 14 del primer mes. El siguiente día, el día 15 del mes, se iniciará un festival jubiloso de 7 días, pero no comerán pan preparado con levadura. El primer día del festival será un día oficial para celebrar una ofrenda, una asamblea santa, y no habrá ningún trabajo habitual. Como ofrenda especial, presenten al Señor una ofrenda quemada, 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas serán acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva, 6 litros con cada becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Ofrezcan también un chivo como ofrenda por el pecado, para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estas ofrendas las presentarán además de la ofrenda quemada habitual de cada mañana. Este es el procedimiento que deberán seguir. En cada uno de los 7 días del festival, cuando preparen la comida, que presenten como ofrenda especial un aroma agradable al Señor. Estas son las, estas las, estas las ofrecerán además de las ofrendas quemadas habituales y de las ofrendas líquidas. El séptimo día del festival será otro día oficial para celebrar una asamblea santa, y ese día no harán ningún trabajo habitual. Durante el festival de la cosecha, cuando presenten al Señor lo primero de su nuevo grano, convoquen un día oficial para una asamblea santa, y ese día no harán ningún trabajo habitual. Ese día presenten una ofrenda quemada especial como un aroma agradable al Señor. Después de dos veces, compuesta de 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año. Estas serán acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva, 6 litros con cada becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Ofrezcan también un chivo para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Preparen estas ofrendas quemadas especiales junto con sus ofrendas líquidas, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda de grano. Asegúrense de que los animales que sacrifiquen no tengan ningún defecto.
Cada año, el primer día del mes señalado, al principio del otoño, celebren el Festival de las Trompetas. Convoquen un día oficial para una asamblea santa y no hagan ningún trabajo habitual. Ese día deben presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor, un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas deben ser acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, 6 litros con el becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Además, sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estos sacrificios especiales, junto con sus ofrendas obligatorias de grano y las ofrendas líquidas, son, además de las ofrendas quemadas habituales, mensuales y diarias. Se las presenta como ofrenda especial al Señor, un aroma agradable a Él. 10 días después, el 10.º día del mismo mes, convoquen otra asamblea santa. Ese día, el día del perdón, el pueblo no debe comer ni hacer ningún trabajo habitual. Deberán presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor, un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas por las ofrendas obligatorias de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva, 6 litros de harina selecta con el becerro, 4 litros de harina selecta con el carnero y 2 litros de harina selecta con cada uno de los 7 corderos. Sacrifiquen también un chivo como ofrenda por el pecado. Esta es, además de la ofrenda por el pecado para el perdón y además de la ofrenda quemada diaria habitual, junto con su ofrenda de grano y sus correspondientes ofrendas líquidas. 5 días después, el día 15 del mismo mes, convoquen otra asamblea santa de todo el pueblo y ese día no hagan ningún trabajo habitual. Ese día es el comienzo del Festival de las Enramadas, un festival de 7 días al Señor. El primer día del festival presenten como ofrenda especial una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor, 13 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas debe ser acompañada por una ofrenda de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, 6 litros para cada uno de los 13 becerros, 4 litros para cada uno de los 2 carneros y 2 litros para cada uno de los 14 corderos. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El segundo día de este festival de 7 días, sacrifiquen 12 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El tercer día del festival, sacrifiquen 11 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El cuarto día del festival, sacrifiquen 10 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El quinto día del festival, sacrifiquen 9 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada uno de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El sexto día del festival, sacrifiquen 8 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada uno de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida.
El séptimo día del festival, sacrifiquen 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El octavo día del festival proclamen otro día santo. No hagan ningún trabajo habitual en ese día. Presenten una ofrenda quemada como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor, de un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. Presenten estas ofrendas al Señor durante sus festivales anuales. Estas ofrendas son además de los sacrificios y las ofrendas que presentan en relación con votos o como ofrendas voluntarias, ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas líquidas u ofrendas de paz. Así que Moisés dio al pueblo de Israel todas estas instrucciones, tal como el Señor le había ordenado. Moisés mandó llamar a los jefes de las tribus de Israel y les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Señor o una persona bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Si una mujer joven hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento mientras todavía vive en la casa de su padre y su padre se entera del voto o de la promesa y no se opone, entonces todos sus votos y todas sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su padre, el día en que se entera, se niega a darle permiso para que cumpla el voto o la promesa, quedarán anulados todos sus votos y todas sus promesas. El Señor la perdonará porque su padre no le permitió cumplirlos. Ahora bien, supongamos que una joven hace un voto o se compromete a sí misma al hacer una promesa impulsiva y luego se casa. Si su marido llega a saber de su voto o de su promesa y no se opone el día en que se entera, sus votos y sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su marido se niega a aceptar su voto o promesa impulsiva el día que se entera, sus compromisos quedarán anulados y el Señor la perdonará. Pero si se trata de una viuda o de una divorciada, esta persona deberá cumplir con todos sus votos y todas sus promesas. Ahora bien, supongamos que una mujer está casada y vive en casa de su esposo cuando ella hace un voto o se compromete a sí misma con una promesa. Si su marido se entera y no se opone, entonces su voto o su promesa sigue en pie. Pero si su marido se niega a aceptarlo el día que se entera, entonces su voto o su promesa quedará anulado y el Señor la perdonará. Su marido puede confirmar o anular todo voto o toda promesa que haya hecho para negarse a sí misma. Pero si se opone el día que se entera, esto significa que está de acuerdo. Perdón, pero si no se opone el día que se entera, esto significa que está de acuerdo con todos sus votos y todas sus promesas. Si él espera más de un día y entonces intenta anular un voto o una promesa, él recibirá el castigo por la culpa de ella. Estas son las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés acerca de las relaciones entre el hombre y su esposa y entre el padre y su hija joven que todavía vive en su casa. Que el Señor te continúe bendiciendo.